Soy licenciada Josefina Ricota. Hoy vamos a ver una mirada de acompañamiento de los padres en la adicción de los videojuegos en la adolescencia. En los últimos años, la adicción a los videojuegos ha pasado de ser vista como una preocupación exagerada de algunos padres a convertirse en un diagnóstico formal reconocido por la Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Internacional de Enfermedades bajo el término de Gaming Disorder. Este trastorno implica, según los criterios diagnósticos, un control deficiente sobre el juego, la priorización de esta actividad sobre otras y su continuación a pesar de las consecuencias negativas. Tal como señalan Rodríguez y Padilla, en el 2021, la conducta adictiva de los videojuegos comparte mecanismos neuropsicológicos y patrones conductuales con otras adicciones, incluidas las que implican sustancias, lo que refuerza la necesidad de un abordaje integral. En este escenario, la familia, y particularmente los padres, se posiciona como un factor determinante tanto de riesgo como de protección. Aunque no todos los estudios muestran resultados concluyentes, la evidencia acumulada indica que la falta de implicación y supervisión parental en las actividades en línea de los hijos se asocia a un mayor riesgo de desarrollar patrones de uso problemático o adictivo de videojuegos. Lee y Kim hallaron que el efecto parental, entendido como la manifestación emocional y positiva hacia los hijos, no presentaba una relación directa con el desarrollo de la adicción. Sin embargo, detectaron que la ausencia de supervisión activa sobre las actividades digitales sí incrementaba significativamente el riesgo de juego problemático, especialmente en videojuegos en línea. En otras palabras, no basta con mantener un vínculo afectivo positivo. Es necesario acompañarlo de una implicación concreta en el monitoreo y la orientación del uso tecnológico. El contexto sociolaboral familiar también desempeña un papel importante. En Corea del Sur, por ejemplo, las familias con doble ingreso económico y padres con extensas jornadas laborales se asociaron a un uso más intensivo de videojuegos por parte de los adolescentes. La menor presencia física y la ausencia de un control cotidiano sobre horarios y contenidos facilita que los adolescentes pasen más horas frente a las pantallas, incrementando su exposición a dinámicas de juego que, por su diseño, favorecen la práctica y la permanencia prolongada y la interacción conjunta, lo que se llama engagement. Este patrón se ve reforzado por Senado por Maninko, quien observó que las estructuras familiares menos estables, por ejemplo familias mixtas, separación con custodia compartida o entornos de convivencia cambiantes, se vinculan con un mayor riesgo de uso problemático. En estos casos, la inconsistencia en las normas y la supervisión entre los diferentes hogares puede generar vacíos de regulación que el adolescente llena con el videojuego como espacio de estabilidad y refugio. Otros estudios internacionales han dejado condiciones y correlaciones similares. Spilkova no encontró asociaciones estadísticas significativas entre el entorno familiar y la adicción, pero sí señaló que los adolescentes con menos control parental tendían a presentar más horas de juego. En China, investigaciones longitudinales indicaron que la falta de unión parental, entendida como ausencia de actividades compartidas, escasa comunicación y poca cohesión emocional, es uno de los predictores más robustos de juego problemático. En familias multiculturales coreanas, además, se detectó que los adolescentes recurrían al videojuego como vía de escape frente a experiencias de exclusión social derivadas de su apariencia o identidad cultural. En conjunto, estos hallazgos permiten afirmar que la presencia de los padres no solo debe entenderse como una cuestión física, sino como una implicación activa, coherente y sostenida en la vida digital de los hijos. Tal como concluyen Sánchez Loren y colaboradores en 2023, la supervisión parental efectiva combina atención, establecimiento de límites y participación en el entorno virtual del adolescente, lo que reduce el riesgo de que el videojuego se convierta en la principal fuente de regulación emocional y social. Rodríguez y Padilla, en 2021, resaltan que las estrategias preventivas más efectivas no se basan únicamente en la prohibición, sino en el desarrollo de habilidades de regulación emocional y control de impulsos. La supervisión consciente implica conocer las características de los videojuegos que utilizan los hijos y dialogar sobre sus contenidos.
negociar horarios y tiempos de juego integrando pausas y rutinas estables, fomentar la autorreflexión sobre el uso de identificar señales de exceso como irritabilidad, fatiga o abandono de responsabilidades, promover actividades alternativas que compitan el interés con el videojuego, siguiendo el principio de sustitución conductual propuesto en el programa de prevención. El modelo de interacción persona-afecto-cognición-ejecución propuesto por Brandt y colaboradores ofrece un marco integrador para comprender cómo se desarrollan y mantienen las adicciones conductuales, incluido el gaming disorder. Este modelo plantea que la interacción entre factores personales, como los rasgos de personalidad, la estructura cognitiva o la constitución biopsicológica, los estados afectivos como las emociones, la regulación emocional y las motivaciones, los procesos cognitivos, que son las expectativas de recompensa, sesgos atencionales, y la ejecución, que son la toma de decisiones y el control inhibitorio, determinan la vulnerabilidad y el mantenimiento de la adicción. En este sentido, variables como la autorregulación, el control del estado de ánimo y las estrategias de afrontamiento no son habilidades que se desarrollan de forma repentina en la adolescencia, sino que comienzan a formarse en la infancia a través de la interacción con el entorno familiar y social. Desde esta perspectiva, el papel de los padres es crucial. Tal como señalan Paulus y colaboradores, la carencia de autorregulación y control del estado de ánimo, combinada con habilidades sociales deficientes y antecedentes familiares de problemas conductuales o emocionales, puede incrementar el riesgo de uso problemático de videojuegos. Por el contrario, cuando los cuidadores fomentan la autonomía regulada, por ejemplo, estableciendo límites consistentes, enseñando a manejar la frustración y reforzando el apreciamiento de la gratificación, se generan condiciones protectoras que reducen la probabilidad de que el adolescente busque en el videojuego una vía de escape constante o un medio exclusivo de satisfacción emocional. Además, las experiencias de ocio compartido en el mundo real, como actividades deportivas, artísticas o recreativas, ofrecen oportunidades para desarrollar competencias socioemocionales que actúan como amortiguadores frente a las conductas adictivas. King y colaboradores destacan que la diversificación de actividades de ocio es un componente clave en los programas de prevención de gaming disorder, ya que favorece un balance entre el mundo digital y el físico, disminuyendo la centralidad del videojuego en la vida adolescente. Asimismo, la tolerancia a la frustración, una de las habilidades protectoras, señala la literatura de Sánchez y Lawrence de 2023, que se entrega en situaciones cotidianas que requieren esfuerzo, paciencia o manejo de la decepción. La familia, como primer espacio de socialización, es el escenario ideal para practicar y reforzar estas habilidades, desde aceptar un no como respuesta hasta gestionar el tiempo de espera para acceder a una actividad deseada. En resumen, siguiendo el modelo de ePace, el que les mencioné antes, los padres que cultivan un entorno variado en estímulos con normas claras y acompañamiento emocional no solo intervienen en la reducción del tiempo de exposición a los videojuegos, sino que influyen directamente en el desarrollo de recursos internos que protegen contra la adicción. Esto implica que la prevención del gaming disorder no se limita a controlar pantallas, sino que a fortalecer competencias emocionales y cognitivas desde las primeras etapas de la vida. La brecha digital generacional constituye uno de los desafíos más significativos en la prevención y abordaje de la adicción a los videojuegos. Este concepto se refiere a la distancia cultural, técnica y experiencial entre padres e hijos en relación con el uso de tecnologías digitales. Muchos adultos crecieron en contextos donde el ocio digital no formaba parte central de la vida cotidiana, por lo que tienden a subestimar los riesgos asociados o, en el extremo opuesto, a reaccionar con medidas excesivamente restrictivas que pueden generar resistencia y conflicto en la relación con los hijos. Como señalan Sánchez y Lawrence y colaboradores en el 2023, comprenden el fenómeno del gaming disorder no implica que los padres deban convertirse en especialistas en programación o diseño de videojuegos, sino que es necesario que se familiaricen con el lenguaje, las mecánicas y las dinámicas que hacen atractivo y potencialmente adictivo el juego. Este conocimiento les permite contextualizar los límites y normas desde una base informada, evitando caer en discursos prohibicionistas sin fundamento o, por el contrario, en permisividad ingenuas.
King y colaboradores subrayan que las intervenciones familiares más eficaces frente al uso problemático de videojuegos incluyen un componente de psicoeducación parental, orientado a que los adultos comprendan no solo el contenido de los juegos, sino también las motivaciones psicológicas que impulsan su uso, como la necesidad de logro, la búsqueda de pertenencia o el escape emocional. Cuando los padres desconocen estas motivaciones, tienden a interpretar el juego únicamente como pérdida de tiempo o entretenimiento superficial, sin atender a los vínculos emocionales y sociales que el adolescente establece en el entorno habitual. Por otro lado, Griffith, en 2024, advierte que la percepción de riesgo de los videojuegos está fuertemente influenciada por la información mediática y por las experiencias personales previas de los padres. Aquellos que no han interactuado con videojuegos pueden basar sus juicios en estereotipos o noticias alarmistas, mientras que quienes han jugado de forma recreativa tienden a minimizar la posibilidad de un uso problemático. En ambos casos, la falta de un conocimiento equilibrado y actualizado puede conducir a medidas ineficaces. Reducir la brecha digital requiere, como propone Rodríguez y Padilla en 2021, que los padres se impliquen en la experiencia de juego, preguntar sobre las mecánicas, compartir ocasionalmente partidas y conversar sobre las tramas o desafíos que el videojuego plantea. Este acercamiento no solo favorece la supervisión, sino que también abre canales de comunicación más fluidos, permitiendo establecer límites que sean percibidos como razonables y no como imposiciones arbitrarias. En definitiva, acortar la distancia generacional en materia digital es una estrategia preventiva clave. Padres informados y conectados con el mundo lúdico de sus hijos están mejor preparados para identificar signos tempranos de uso problemático y para implementar límites coherentes, sostenibles y respetuosos. King y colaboradores subrayan que la comunicación abierta y la psicoeducación constituyen pilares fundamentales en los programas de prevención del gaming disorder. Estos autores destacan que no basta con imponer límites de tiempo o acceso a los videojuegos. Es necesario acompañar estas normas con procesos de diálogos en los que el adolescente pueda expresar sus intereses, percepciones y necesidades, en lo que los padres transmitan sus preocupaciones y fundamentos de manera comprensible. La literatura sobre prevención de conductas adictivas en adolescentes coincide en que la escucha activa y la validación emocional aumentan la probabilidad de que los jóvenes perciban las restricciones como parte de un cuidado genuino y no como una imposición arbitraria. Nussbaum, en 2010, afirma que, aunque en un contexto educativo más amplio, sostiene que la educación emocional, incluyendo la capacidad de reconocer y validar las emociones ajenas, es esencial para construir relaciones de confianza, lo que en el ámbito familiar se traduce en mayor aceptación de las normas y menor resistencia a los acuerdos sobre el uso de tecnologías. En esta línea, Yoon Seok muestra que los adolescentes con patrones de juego problemáticos suelen presentar peores relaciones con sus padres, lo que a su vez puede reforzar la tendencia a refugiarse en el videojuego como espacio de conexión social. La comunicación deficiente no solo impide la supervisión efectiva, sino que también erosiona el vínculo afectivo, generando un círculo vicioso en el que la falta de diálogo incrementa el uso problemático y este uso problemático dificulta aún más la comunicación. Asimismo, Griffith advierte que los programas de prevención más exitosos no se limitan a la transmisión de información, sino que fomentan habilidades comunicativas en los padres, capacitándolos para negociar normas claras y consistentes. El establecimiento de acuerdos, por ejemplo, sobre horarios, días de juego o tipos de contenido, debe construirse de forma colaborativa, lo que permite que el adolescente internalice la norma como propia y no únicamente como una regla impuesta. Finalmente, King y colaboradores señalan que la psicoeducación parental, informar sobre las dinámicas de los videojuegos, sus riesgos potenciales y las señales del uso problemático, permite que las familias tomen decisiones más informadas y cuando los límites se acompañan de explicaciones claras y se enmarcan dentro de un proyecto de bienestar familiar, se fortalece la percepción de que el objetivo es el cuidado y la protección y no el control por sí mismo. En suma, un modelo de prevención basado en la comunicación abierta y la psicoeducación
fomenta un clima de confianza mutua y proporciona las herramientas necesarias para que padres e hijos gestionen conjuntamente el uso saludable de los videojuegos. A partir de la revisión de Rodríguez y Padilla de 2021 y los programas preventivos documentados, se pueden recomendar: 1. Establecer horarios de juego evitando las sesiones nocturnas prolongadas. 2. Integrar el videojuego como un tema de conversación y ocasionalmente compartir la experiencia del juego. 3. Fomentar actividades extracurriculares deportivas, artísticas y sociales. 4. Mantener los dispositivos fuera de la habitación durante las noches. 5. Enseñar sobre autocuidado, sueño, alimentación y pausas activas. 6. Detectar signos tempranos de aislamiento o irritabilidad. Y 7. Acudir a profesionales cuando el patrón de juegos sea persistente y desregulado. Como conclusión, puedo decir que la adicción a los videojuegos no es un fenómeno aislado de contexto familiar. Los padres actúan como el primer sistema regulador del uso y su implicación activa puede marcar la diferencia entre un uso recreativo saludable y una conducta adictiva. Como concluyen Rodríguez y Padilla, la prevención más efectiva es la que combina supervisión, educación emocional y oferta de alternativas, integrando al adolescente en el proceso de decisión y manteniendo el vínculo afectivo como eje de toda intervención.